Buenas tardes, les habla Gustavo Ardila Niño. Hoy vamos a dar inicio con los nuevos conversatorios de los egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Álvaro Orlando Pedrosa Rojas, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander. Le damos la bienvenida al doctor Álvaro Orlando Pedrosa. Bienvenido a este conversatorio, doctor Álvaro. Gracias, doctor Gustavo, por la deferencia que ha hecho en invitarme, cosa que me agrada especialmente porque es una especie de tender el puente con los colegas egresados, compañeros egresados, con todos los exalumnos de nuestra universidad, que a veces salimos de ella y nos olvidamos del eterno regreso tan necesario como hace un momento lo comentábamos, como el nieto que debe regresar a la casa a saludar a sus padres y a sus abuelos, en este caso, egresados con su universidad. Muy bien, profesor Álvaro. A ver, para ir rompiendo el hielo, vamos a hacer una pregunta sencilla, que nos dijera quién es Álvaro Orlando Pedrosa Rojas. A ver, yo inicio por decir que Álvaro Pedrosa es un ser humano del común, soñador, un aprendiz de todo, un estudiante que sabe que hasta el final del viaje se está aprendiendo, uno de los preferidos de Dios. A mí me ha dado la oportunidad el gran maestro de realizarme como persona, como padre de familia, como profesional, como profesor y en distintos campos. Entonces, pienso que soy un agradecido de la vida y un servidor público. Muy bien, qué bien. Eso es lo más importante, sobre todo ese aspecto humano que a veces nos olvidamos de que somos seres humanos y que tenemos sentimientos, deseos, de todo, mejor dicho, que eso es lo que nos hace a nosotros más grandes. Profesor Álvaro, como bien usted es egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, ¿cuál fue la carrera que estudió en la universidad y en qué año te graduaste? A ver, me honro en ser uno de los jóvenes en su momento que logramos obtener por primera vez un título de ingeniero de la Universidad Francisco de Paula Santander, la primera promoción de egresados de ingeniería civil, que nos graduamos en el 15 de marzo de 1978. Habíamos culminado estudios realmente en el primer semestre del año 77. En mi caso particular, la tesis la sustenté en agosto del 77, fue la primera tesis meritoria que daba la Universidad de Ingeniería. Éramos los primeros ingenieros, pero digamos que por razones de orden interno en la misma universidad, los grados ordinarios programados solamente se pudieron realizar el 15 de marzo de 1978. Nos graduamos en ese entonces los primeros 4 de un total de 11 que éramos de la primera cohorte. Usted sabe que terminamos 11, pero el desarrollo de la tesis de grado siempre elonga los tiempos de unos o de otros, pero todos se graduaron en el año 78, entre marzo y diciembre. 4 graduados en marzo, que fuimos los ingenieros Roberto Cadena Ramírez, Alberto Prieto Cuspoca, Luis Eudoro Montagut Barriga y Álvaro Orlando Pedrosa Rojas. O sea que podríamos decir que ustedes son pioneros de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Francisco de Paula Santander. De los que terminamos en la universidad, sí, pero no de los que empezamos a estudiar en la universidad, porque la universidad ofreció por primera vez la ingeniería civil en el año 1965, solo que en ese entonces en la universidad se cumplían o se desarrollaba el ciclo básico, los 4 primeros semestres. Cuando el muchacho ya estaba listo para entrar al quinto, debía trasladarse a la ciudad de Bogotá, a la Universidad Nacional de Colombia, a terminar su carrera.
Nosotros, la universidad empezó a ofrecer la carrera, el ciclo básico de ingeniería civil, mecánica, química y eléctrica en 1965 y digamos que la llevó hasta el año 1974. En el año 74 prolongó las carreras de civil y mecánica y siguieron los traslados de química y eléctrica, en este caso ya con la UIS, no tanto con la nacional, un par de años después. ¿Por qué? Porque ya después los estudios que hicieron para la prolongación de las carreras química y eléctrica pues no dieron desde el punto de vista de la factibilidad y entonces la universidad optó por abrir otras carreras, como es el caso de la ingeniería de sistemas, que fue la tercera en línea que se creó dentro de la universidad. O sea que al año 74 la universidad prolongó por una gestión que se venía haciendo bajo la rectoría del doctor José Luis Acero Jordán, prolongó las carreras de ingeniería civil y mecánica y en ese grupo entramos nosotros. Yo había entrado a la universidad al primer semestre del año 72, o sea que los dos primeros, el primer año hice primero y segundo semestre, en el 73 tercero y cuarto, de tal manera que en el 74 nos íbamos para Bogotá. Ese grupo que nos íbamos para Bogotá terminamos divididos y por feliz coincidencia se determinó la prolongación de la carrera y entonces parte del grupo se quedó con la prolongación, o sea, se quedó estudiando aquí en Cúcuta, que fue en mi caso particular por cuestiones de recursos, y las otras personas, como 4 o 5, se fueron para Bogotá. Profe, sería bueno que nos contara cómo fue esa experiencia en esa época donde la universidad prácticamente estaba formándose, comenzando. ¿Cómo fue su experiencia como estudiante universitario? A ver, yo soy de los que primero, he sido un enamorado de mi universidad, amo mi Universidad Francisco de Paula Santander, a ella le debo buena parte de lo que soy, gran parte de lo que tengo. Cuando se prolongó la carrera, era apenas natural que en el norte de Santander y especialmente en la ciudad de Cúcuta no había mucho profesional que estuviera pensando en dedicarse a la docencia. Pues había, digamos, campo ocupacional para los ingenieros que siendo de la zona se habían ido a estudiar a otra parte, habían regresado, pero ellos no querían mucho, digamos, dedicarse a la docencia. Además, pues necesitaba que los profesores pioneros tuvieran algún tipo de experiencia. De tal manera que ese primer año de prolongación de la carrera, que fue el año 1974, en realidad, que normalmente se ven 5 materias por semestre, o sea que deberíamos haber visto 10 materias en ese semestre, en ese año, terminamos viendo 5 materias ese año, porque pues no habían profesores, porque un profesor tenía que traerlo de Bogotá y dictarnos de pronto un curso intensivo, o porque en el área llegaba, digamos, no estaba el profesional. Es un poquito difícil, pero la universidad se fue poco a poco, digamos, fue poco a poco vinculando profesores de muy altísima calidad. Yo creo, me honro en haber tenido, en mi opinión, una plana de profesores que cualquier persona podría envidiar, ¿no? Y que podrían envidiar de cualquier universidad del país. Por ejemplo, yo fui alumno, honrosamente alumno del profesor Zenén Botello Rangel, del profesor Alfonso Blanco, del profesor Gustavo Carrillo Álvarez, recientemente fallecido, del profesor Víctor Antonio Andrade Vera, del profesor Roberto Vázquez de la Universidad Nacional, que era el que dictaba hidráulica en la Universidad Nacional, fue el mismo que nos dictó a nosotros, del profesor Hugo Alberto Portilla Duarte, o sea, gente de muy altísima calidad que venían de las universidades Industrial de Santander, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional de Colombia. Fue una experiencia interesante. Yo me honro también en haber sido, a partir del segundo semestre y hasta el 10º semestre, fui monitor. Ustedes saben que la monitoría es digamos, un estímulo que brinda la universidad de acuerdo a los promedios que lleven los muchachos. Y en mi caso particular, yo fui monitor de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, física, matemática, entre el segundo semestre y el 10º semestre que salí. Pero fue una experiencia sumamente interesante, de experiencia de aprendizajes.
yo creo que teníamos un sentido de pertenencia sin igual. Por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez algún profesor, sin dar nombres, tuvo, digamos que tuvo algunos problemas personales o tuvo algunos negocios personales y el hombre se ausentó y no nos dijo. ¿Qué hicimos nosotros? Pues cualquier estudiante, cualquier otro estudiante seguramente se hubieran echado, por decir algo, a la vagancia, ¿no? El grupo nuestro se reunió y nos dividimos el temario, porque el programa sí nos lo había dado el profesor, dividimos el programa entre nosotros y cada uno preparó un capítulo de tal manera que cuando llegó el profesor, nosotros habíamos continuado con las clases. Cuando él regresó, oh sorpresa para él, que pues que prácticamente todos estábamos dominando la temática que él tenía que haber desarrollado, la dominamos nosotros, la desarrollamos nosotros. Y él, pues, digamos, no le quedó otra cosa pues que felicitarnos a todos y evaluarnos bien. Una experiencia interesante. Pues casualmente esa era una de las preguntas que quería hacerle a continuación, porque dentro de todo ese proceso de formación, esas situaciones que vive uno como estudiante, pues hay muchas anécdotas y quizás hay una dentro de todas que nos pueden haber sucedido que marcaron nuestra vida. ¿Podría de golpe contarnos una de esas anécdotas? Sí, mire, hay varias, ¿no? Hay varias, como que en paz descanse había otro profesor que en cálculo, creo, sí, fue en cálculo, hizo la pregunta de qué es infinito, ¿no? Y uno contestó una cosa, otro contestó otra, y el profesor agarró, en ese entonces era tiza, no era marcador. Los Sí. tableros eran de cemento, no eran acrílicos. En realidad simplemente cambiaron los materiales, no hemos cambiado mucho el modelo, ¿no? El profesor llegó y agarró una tiza, se fue por toda la pared, rayó las 3 o 4 paredes y luego abandonó el salón y se fue. Como a la semana, no volvió a dictar clases esa semana y como a la semana regresó. Dijo, saquen una hoja. Cada uno Sí, define el concepto de infinito. y tenía toda la razón, ese era el Claro, infinito. sí, señor. Un concepto relativo, ¿no? Ajá. Concepto relativo. Y pues esa es una de las experiencias. Hay otras experiencias interesantes como con otro docente. Fuimos a una práctica de campo a Bogotá. El profesor era bastante exigente. Nos había comentado, nos había dado la instrucción que él, y teníamos además de hacer, digamos, la visita a los laboratorios de las universidades Javeriana y de los Andes, teníamos una salida a Chivor, que era la represa que en ese momento se estaba construyendo en Colombia, en Boyacá. Y para poder llegar a tiempo a la represa, al proceso constructivo de la represa, pues la idea era salir tipo 2 de la mañana y él nos había dicho, como dicen, llueva, truene, relampaguee, me voy con los que estén a las 2 de la mañana. O sea que muchos de nosotros, en mi caso particular, no nos fuimos a dormir donde nuestros familiares, sino que nos quedamos muy cerquita de la Universidad de los Andes, que era el punto de encuentro. Y como el profesor no llegó, por alguna circunstancia el profesor no llegó y eran las 2:30, eran las 2:30 de la mañana, y había dicho que a las 2 arrancábamos, llueve, truena, relampaguee, pues nosotros tomamos la determinación de irnos solos hacia Chivor. El profesor, pues, cuando nosotros llegamos a Chivor, llegamos solos, etcétera, etcétera. El profesor llegó como a mediodía, disgustado porque no lo habíamos esperado, pero le comentamos, pero es que usted nos dio la lección. Y él al final, pues, aceptó y le daba risa y pues nos felicitó porque en realidad nosotros llegamos allá, hicimos todo el protocolo como él nos lo había instruido y nos dieron toda digamos, toda la explicación del caso, del proceso constructivo de la represa. Una cosa interesante. Eh, Queremos saludar a todas las personas, compañeros egresados que están en este momento conectados, los que están saludando, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por estar participando de este conversatorio.
Aquí hay alguien que nos está preguntando que cuál es el tema que vamos a tratar hoy, y el tema que, pues, que estamos tocando es dar a conocer cuál es el desempeño de nuestros egresados, y en este caso tenemos como invitado especial, como ya lo hemos visto, al profesor ingeniero Álvaro Pedrosa, que nos está contando casualmente todas las situaciones que él ha vivido como estudiante, y ahora más adelante nos va a contar cuáles han sido las experiencias como profesional. Esa es la temática que estamos desarrollando a través de estos conversatorios para la persona que nos está preguntando. Y los invito a que hagan las preguntas correspondientes. Si alguien quiere preguntarle al ingeniero Álvaro Pedrosa, pues con mucho gusto aquí la hacemos, se la vamos a conocer al profe para que él dé la respuesta correspondiente. Continuando con las preguntas, con el conversatorio, una vez ya conocida esta anécdota, me parece muy interesante y bastante curiosa, ¿no? Sobre ese concepto de infinito. Usted como egresado de la universidad, ¿considera que la institución le dio las herramientas necesarias para su desempeño profesional? En mi caso particular, sí. Aun cuando la vida misma lo confronta a uno y uno se ve obligado necesariamente a estar a tono con los desarrollos tanto de la ciencia como de la tecnología. Yo soy un ingeniero de regla de cálculo. Yo no soy un ingeniero como los de ahora, de calculadora y de computadoras programables, etcétera, etcétera. Era uno de los ingenieros que hasta ahora, digamos, se estaba incursionando en las universidades con los temas de computación, y había que ir con la tarjetica para perforarla, hacer colas desde las 2 o 3 de la mañana al centro de cómputo para que pudieran perforar las tarjetas. Era de tarjeta perforada. Entonces a nosotros, por ejemplo, las clases, sobre todo las previas, eran previas donde el sonido particular era... ¿Por qué? Porque la regla de cálculo tiene que pasarse de un lado a otro para poder hacer operaciones. Todas las operaciones las hacíamos con la regla de cálculo. Eso de una parte, ¿no? Digamos que de otra, como la universidad, en el caso cuando se prolongaron las carreras, no tenía mucho laboratorio. Buena parte de los laboratorios de nosotros los hicimos en la Universidad Industrial de Santander, en la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, y en algunas empresas de nivel nacional, locales y nacionales. Esa fue nuestra práctica. Cuando salí, también existía el concepto de práctica profesional, que en mi caso particular lo hice con las hermanas Laura en el Catatumbo, en la zona donde están las hermanas Laura, en la zona del Catatumbo. Fue una experiencia sumamente importante porque lo confrontó a uno. Ahí había que hacer todo, había que hacer el carreteable de acceso, había que hacer los bohíos para las viviendas de los indígenas y de las hermanas, había que hacer una cantidad de cosas. Entonces yo digo que pues uno tenía que tener de alguna manera las bases. Eso no significa que en algunas lagunas no tuviera uno que ponerse a comer bombillo solo y a ser autodidacta, pues claro, y a preguntarle a los profesores, pero en general las bases que nos dieron a nosotros fueron muy buenas. Yo tengo que decir que los ingenieros civiles, especialmente los ingenieros civiles de la Universidad Francisco de Paula Santander, escuela de la cual me honro en haber egresado, eran considerados de alguna manera la nata de la ingeniería en Colombia. Voy a hacer un comentario. Esa experiencia se repitió varias veces. Estando el doctor Patrocinio Arará de rector, él recibió documentos, cartas de los rectores de las universidades Nacional, Javeriana, Andes, Antioquia, en donde se le estaban diciendo al rector, felicitando por la calidad de los egresados de ingeniería civil que habían entrado a los posgrados allá, porque eran los que prácticamente marcaban el tono. Esa experiencia, que al principio uno cree como escéptica, pues a mí me ocurrió también. Cuando yo fui decano de la Facultad de Ingeniería, yo recibí una nota de la Universidad de los Andes donde me felicitaban por ser
digamos, por la calidad de los egresados nuestros que estaban yendo a hacer sus posgrados en esas universidades. Eso es muy cierto y a mí me consta porque realmente esa era una de las preguntas que le quería hacer, ¿qué pasó con esa universidad que estaba sacando excelentes profesionales en ingeniería que tenían un reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional, porque muchos ingenieros se destacaron a nivel internacional? Y si usted en este momento tuviera, digamos, las herramientas para o la autonomía para poder hacer algún cambio para que ese profesional que quizás en esa época salió muy bueno, no quiero decir con esto que los que están saliendo ahorita no sean buenos, pero que ya no tenemos esa imagen que tal vez tuvimos en un momento, ¿qué podríamos hacer para mejorar digamos, esa formación de los nuevos profesionales en ingeniería civil? A ver, mire, yo me niego a pensar o aceptar, porque pensar sí lo piensa uno. Sí, pensar sí lo piensa, pero me niego a aceptar el eslogan aquel que dice que todo tiempo pasado fue mejor. No, yo creo que cada tiempo tiene sus Su ventajas, momento. cada tiempo tiene sus momentos, cada tiempo tiene sus niveles de desarrollo, sus niveles de tecnología, como el transcurrir de una persona. Es absurdo que a estas alturas del partido, con las canas que empiezan a asomarse, uno tenga todavía las emociones o sentimientos que tenía cuando era adolescente, por Dios. Pues allá seguramente vivió unas experiencias, ahora está viviendo otras. La tecnología ha cambiado. Infortunadamente, ese acceso a los niveles altos de tecnología ha esclavizado, por de alguna forma, ha esclavizado a los muchachos, nos ha esclavizado a todos. O sea, la calculadora hizo muy fácil que el muchacho jamás volviera a hacer operaciones mentales. El Internet hizo muy fácil que el muchacho jamás volviera a leer un libro. Ahora con el famoso chat 3GT, prácticamente casi que es imposible que un muchacho tenga la creatividad literaria para ponerse a escribir. Entonces me parece a mí que lo que no hemos cambiado la vocación de esclavos, simplemente cambiamos de cadenas. O sea, entregamos una serie de valores que teníamos por el facilismo de las herramientas tecnológicas que utilizamos, y el día que esas herramientas tecnológicas se caen, bueno, porque todas dependen de un concepto que se llama energía, entonces el muchacho queda en pañales. Infortunadamente, cuando a un joven, hoy por hoy, se le da una operación aritmética sencilla, y estoy hablando de sumas, estoy hablando de división, de una raíz cuadrada, y qué no decir de una derivada o de un logaritmo o de una integral o de una derivada triple o doble. Bueno, por Dios, eso es una cosa que definitivamente un muchacho no la resuelve si no tiene una bendita calculadora en la mano, que no debiera ser, ¿no? No debiera ser. A nosotros no nos permitían sacar absolutamente nada. Nada es nada. Primero porque no había tecnología, y segundo porque, por ejemplo, en mi caso particular, como seguramente les ha tocado a muchos, la biblioteca o el libro más cercano que teníamos llamaba papá y mamá. O sea, lo que uno sabía, iba a preguntarle a ellos o preguntarle a un mayor que uno suponía que tenían más educación que uno. Y en mi caso, en el caso de mi casa, valga la redundancia allí, como todos estudiamos, la gran mayor parte de nosotros, de los muchachos, estudiamos la parte de ingeniería, uno empresariales, otro física. Mi mamá nos compró a nosotros el tesoro de la juventud desde que arrancamos en bachillerato, que eran 20 libros, ahí venía de todo. Y nos hizo que a todos los 5 hijos nos comiéramos la lectura de los 20 libros, de los 20 tomos. Vaya a decirle a un muchacho que lea un libro ahorita, es sumamente complicado. Quítele la calculadora a un muchacho para que multiplique y verá que el muchacho patina multiplicando. Entonces, yo creo que hay que regresar para volver a eso, a esa responsabilidad tan grande que teníamos los de ayer. Hay que regresar a rescatar ciertos valores, hay que volver a la lectoescritura. Los profesores también tenemos que darnos la pela en
en volver por la lectura de los libros, en regresar a los caminos de los cálculos manuales, de los cálculos mentales, al ejercicio de la escritura. O sea, la capacidad de análisis la hemos perdido porque todo lo encontramos en este aparatico que tengo yo al frente que se llama computador internet. Mire, tú acabas de decir algo muy cierto. Casualmente la semana pasada leía un artículo que estaba relacionado con eso que tú planteas, y las grandes élites en los países desarrollados están ya cambiando eso. Ellos están exigiendo que los colegios, los establecimientos educativos donde van a estudiar sus hijos, que son establecimientos especiales para ellos, que no permitan el uso de ningún tipo de tecnología para que vuelvan digamos, por decirlo de alguna manera jocosa, vuelvan a utilizar el cerebro y de esa manera tengan una formación diferente. Y eso ya se está dando en el mundo, lo que tú estás planteando. Eso lo leí yo la semana pasada, casualmente, que las grandes élites, los dueños de este mundo, están tratando que sus hijos se formen así como nos formamos nosotros en nuestra época, porque ellos están conscientes que la tecnología, en cierta forma, vino casi que a coartar mucho el pensamiento y la capacidad intelectual de las personas. Y como bien lo decía usted, nos volvimos ya esclavos tecnológicos. Y eso no nos permite razonar, no nos permite muchas cosas que son importantes como seres humanos. Mire, yo creo que, por ejemplo, si la universidad, llámese Francisco de Paula Santander o llámese Harvard, quiere regresar hacia los caminos de sacar gente de análisis, tiene que cambiar el modelo. Y el profesor tiene que empezar por cambiar el mismo. En los sistemas de evaluación, por ejemplo, hoy, usted me puede colocar una tarea, si quiere, de empresariales, un tema en donde me va a ponchar. Mire, basta con que yo me meta a un chat GT3 y le digo simplemente 2 o 3 características del ensayo que usted me mandó a colocar y el chat en 5 minutos me tiene el número de hojas que quiera. O sea, o cambiamos los profesores y cambian los estudiantes, porque la tecnología prácticamente nos está pasando. Lo que es la inteligencia, la virtualidad y la inteligencia artificial nos está superando. Y qué tristeza que siendo el hombre el autor de la virtualidad y de la inteligencia artificial, esté siendo el hombre, siendo autor, superado por lo que está inventando. Un absurdo. Sí, eso es preocupante y bueno, no sabemos, no podemos predecir el futuro, pero hay que hacer unos ajustes para que esas cosas no nos vayan a afectar y que más bien utilicemos, pero más bien para beneficio del conocimiento, ¿cierto? Sin perder lo que ya teníamos. Eso es lo más importante. Sí, señor. Bueno, ya saliendo de esta parte anecdótica de su formación como profesional, como ingeniero de la universidad, pasemos al otro campo con su desempeño como profesional. Toda esa formación le ha permitido a usted desempeñarse tanto en el sector público como en el sector privado. Nos gustaría que nos contara esa experiencia como profesional para que sea, digamos, como un ejemplo para los nuevos egresados de ingeniería. A ver, yo tuve otra vez, yo creo que he sido un consentido de Dios. Empecé diciendo eso y sigo sosteniéndolo, ¿no? Cuando estaba terminando la carrera, en el año 1976, uno de mis profesores, el doctor Fabio Augusto Corso Salamanca, quien en esa época tenía una firma de ingenieros con el rector de entonces, que era el doctor Adolfo Morales Villamizar, era la firma Ingecon, me llevaron como auxiliar de ingeniería. Ahí hice yo mis pinitos de ingeniero, haciendo cálculos estructurales, haciendo presupuestos, haciendo levantamientos topográficos, cosas de esas. En el año 77, cuando terminé materias, recuerden que nosotros nos graduamos en el 78, en marzo. Entonces nosotros en el 77, el doctor Zenén Botello Rangel, que era el gerente de Fosfo Norte, de la empresa ejecutora de Fosfatos del Norte, pues llamó a una serie de egresados o de personas que habíamos terminado la carrera y digamos que nos ubicó a cada uno. En el caso particular me nombró ingeniero residente, fui el primer ingeniero residente de la empresa de fosfatos. Y esa fue una experiencia
maravillosa porque estaba todo por hacer, la empresa estaba naciendo y había que hacer el carreteable, había que hacer el acueducto, había que hacer el campamento, había que hacer una cantidad de cosas y a todo eso nos le medimos nosotros y la logramos sacar adelante. Yo trabajé con fosfatos del año 77 más o menos hasta el año 79, cuando apareció la política de la Revolución Verde, que era una política que se basaba en la agronomía, en el campo, en poner a producir lo verde. Entonces hicieron un proyecto nacional que era la exploración y explotación de roca fosfórica, y la empresa colombiana de minas, que era la que manejaba ese tema, hizo una convocatoria a nivel nacional para nombrar al ingeniero interventor del proyecto. Me la gané. De tal forma que yo pasé de Fosfatos del Norte a la empresa colombiana de minas como interventor nacional del proyecto de fosfatos, que en ese entonces este proyecto se lo ganó un consorcio formado por las firmas Sidmaster and Breyer de los Estados Unidos, Hansa Lufe de Alemania Federal y Geominas Limitada de Colombia. En otras palabras, me pagaron para que aprendiera, porque uno que podía de verdad enseñarles o irles a interventoriar, pero hice el ejercicio de interventoría con ellos, aprendí geología de campo con ellos, la geotecnia realmente con ellos, y en ese ejercicio estuve hasta el año 81, cuando se terminó el proyecto, me nombraron subdirector nacional del proyecto de explotación de oro en Marmato Caldas, el cual decliné porque pues era, como le contaba yo hace un momento, habían muchas personas, o sea, primero era un área en Marmato que yo no conocía, segundo, habían como 100 ingenieros esperando el cupo y llegaba yo por encima. Eso era un problema de entrada, iba a tener yo dificultades, yo decliné y en lugar de eso acepté la asesoría a la empresa Promioriente, promotora de minas del Oriente, en una exploración de calizas, porque se estaba en ese entonces pensando en el montaje de una fábrica que le hiciera contrapeso a la fábrica de cementos Diamante, en ese entonces, ¿ya? Hoy Cemex, pero antiguamente llamada Diamante. Trabajé con ellos, me ofrecieron, estando yo de asesor, me ofrecieron que me fuera a estudiar, hacer un curso de calizas y de mármoles a Italia. Yo soy un estudioso sobre todo de la parte, digamos, en esta zona de frontera, de lo que significa la tasa de cambios, los problemas de orden binacional, la cuestión del dólar, etcétera, etcétera. Vivo leyendo un poquito portafolio y esas cosas. Y en ese entonces ya se decía que se iba a caer el Bolívar. El Bolívar en ese entonces estaba alrededor de 16 pesos por Bolívar. Pero llegó el famoso septiembre negro o octubre negro, no recuerdo bien, en donde el Bolívar se cayó. Y se cayó, yo que había leído un poco de eso y le había dicho al gerente que me decía que me fuera para Italia a estudiar mármoles y caliza para que yo llegara a gerenciar la empresa que iban a montar sobre una empresa fabricante de cemento. Le dije que no. Le digo, no, mire, las proyecciones que hay, ustedes están basándose en un montaje con un mercado potencial que sería Venezuela, y mire cuáles van a ser las tendencias. Eso también me frené allí. En el entretanto, yo había entrado de profesor de medio tiempo a la Universidad Francisco de Paula Santander por concurso en el año 1979. En el año 78 había entrado como catedrático. Yo me gradué en marzo 15 y ya el 13 de marzo, 2 días antes, estaba de profesor. Duré 78 de cátedra, en el 79 entré de medio tiempo y en el 82, 83, 82 tal vez, en que le dije yo a la empresa Promioriente que no se dio la oportunidad en la universidad de que hicieron un concurso para pasar de medio tiempo a tiempo completo, porque necesitaban un profesor que algo tuviera conocimiento de geología
y yo la geología y la geotecnia la aprendí en el campo con estas empresas que le digo, de tal forma que a mí terminé ganándome el concurso y me pasaron a tiempo completo. Eso fue en el año 82 a finales. Ya en el año 1983 fui nombrado director de carrera de ingeniería civil. En el año 84 me fui a estudiar maestría en geotecnia a la Universidad de Dakota del Sur en Estados Unidos, fruto de haber concursado y ganado a nivel nacional la beca Fulbright La Espao, que es una de las becas, si quiere, la mejor beca del mundo, la beca Fulbright. Regresé, estudié 84-85 en Estados Unidos, maestría, regresé en enero del 86, me incorporé a la universidad y digamos que después, a partir del 86, yo he venido trabajando como ingeniero consultor en el área de la geotecnia. Yo llevo más de 300 proyectos de distinta índole en materia de geotecnia a nivel de consultoría individual. Trabajé también en el equipo de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, especialmente con el equipo de trabajo que definió dónde se construyera el nuevo Gramalote, y trabajé también como asesor de la interventoría de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en el campo de la geotecnia. Digamos que eso ha sido de alguna manera la parte profesional que la he llevado a la par con la parte docente, porque en la parte docente, además de ser profesor de la Universidad Francisco de Paula Santander a nivel de pregrado, he sido profesor de posgrado de la Universidad Industrial de Santander, de la Universidad UPTC, de la Universidad Santo Tomás, de la Escuela de Ingenieros Militares, de la Universidad de Santander. Fui profesor de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia y estando en Estados Unidos la docencia. No le escucho. Tenemos una interferencia, profe. La señal se le está cortando. Pensé que ya había terminado la intervención. Sí, No. ¿nos está escuchando? Sí, yo lo estoy escuchando ahora. No sé si me escuchan ustedes. ¿No me escuchan? Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, decía que le estaba comentando que, de acuerdo a lo que nos ha comentado, pues tiene una trayectoria muy interesante como profesional. Actualmente está dedicado a la docencia, pero conocemos de usted que tiene otra faceta ya, que es el aspecto, digamos, que entra a, que quizás no tiene nada que ver con la ingeniería, pero que es una de sus pasiones hoy en día, que es el campo literario, ¿cierto? Sí, señor. Usted por ahí ya creo que ha escrito sus poemas, sus textos desde el punto de vista literario. Sería bueno que nos contara sobre esa nueva experiencia, sobre esa nueva faceta de su vida. A ver, yo creo que esa faceta estuvo antes que la ingeniería, ¿no? Yo vengo de un colegio, honrosamente soy corsajista. En el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, la época era la filosofía y la literatura. Había mucho concurso, había mucho espacio para que nosotros nos metiéramos por ahí, por ese campo. Vengo también de un hogar de profesores. Mi papá tenía un manejo de la palabra impresionante. Mi hermano mayor era un poeta. Mi mamá manejaba, que en paz descansen, manejaba muy bien también la pluma y manejaba la pintura y el canto. Entonces, digamos que de alguna manera esas cosas culturales se le van pegando a uno. Siendo bachiller, concursé a nombre del colegio en concursos de declamación especialmente. Me gané los concursos de declamación en los años 1970-71. Empecé a escribir desde esa época. Yo escribo poesía, escribo cuento, escribo ensayo, fábulas. Y digamos que en este momento, pues tuve mención de honor dentro de ese ejercicio. Obtuve la mención de honor en el concurso de poesía en honor a los hermanos Grimm de Alemania Federal.
gané también, o tuve mención de honor en el concurso de poesía Eligio Álvarez Niño. Gané el concurso internacional de poesía de la editorial Creatividad Literaria de España el año pasado. Me he presentado por lo menos unas 10 veces y en las 10 veces han sido seleccionados mis poemas para ser publicados entre los finalistas en distintas, digamos, editoriales. Acabo de ganar en este momento la mención pluma de diamante del Instituto Panamericano de las Letras. Esto lo gané la semana pasada, ya me la dieron. Pues digamos que esa es una especie de desahogo de uno del alma, y la filosofía y la matemática no son más que dos caras de la misma lógica, de tal manera que no es que estemos divorciados con los números, sino que me complemento, llamémoslo de esa manera. O sea, podríamos decir que esa parte literaria, poética, ya la traía en su sangre, desde el punto de vista ya de la familia que ha trasegado ya Sí, por ese campo. Qué bien. sí, Profesor, señor. ¿podría decírsele que usted en este momento se siente un profesional realizado? Sí, definitivamente sí, pero más que un profesional, una persona realizada, con mi familia formal, con mi esposa, con mis hijos, con todas las vicisitudes, aciagas y dificultades y problemas que pueden existir, pero me siento Eh, totalmente, plenamente realizado. Sí, señor. Muy bien. Podríamos decir que con toda esta experiencia que usted tiene en este trayecto de su vida profesional, en el campo docente, de la cual también ha sido directivo en la universidad, eh, ¿qué consejo le podría dar usted? Aló, se fue la voz. Se fue la voz. ¿Qué consejo le podría dar usted a quién o a qué? Le decía que después de toda esta vasta experiencia que tú tienes, le podría dar a las nuevas generaciones. Ah, sí, mire, yo pienso que uno, así como dicen que puede parecer cliché en la televisión, en los realities, hay que soñar y hay que apostarle a los sueños, pero tiene uno que prepararse para que la oportunidad y la preparación lo encuentren a uno y el éxito se dé. Porque si uno no se prepara, así se le dé la oportunidad, no va a lograrlo. Yo diría que luchen por lo que quieren. Eh, Bienvenido el error. Si se caen, el problema no es la caída, el problema es que uno no se enamore del piso, que se levante y que siga adelante. Hay que luchar hasta el final del viaje. Me gusta mucho una frase del Papa, del Santo Padre Juan Pablo II, que decía que uno con la vida tenía que obligar a la misma muerte a sonrojarse. Entonces, luchar por lo que uno quiere, luchar por sus ideales. A veces le toca a uno quedarse solo porque nadie piensa igual que uno. No hay problema, pero primero están los principios, valores, luchar por los sueños y mantenerse alerta. Y ojalá, La señal se me... resulta que para poder realizar los sueños tiene que estar despierto, tiene que encontrarlo a uno trabajando. Y bienvenidos los fracasos. El fracaso no es la experiencia que le pasó a uno, sino la experiencia en sí mismo es lo que uno pudo haber hecho. Tenemos problemas de señal, profe. Sí, le decía que la experiencia es lo que a uno le queda después de lo que le pasa. Es la lección aprendida. Tal vez la diferencia entre la academia y la vida Muy bien. ¿Y qué es que recomendaciones le haría a la universidad? lo que le voy a decir ahorita, la experiencia entre la vida y la academia es que la vida primero lo prueba a uno y luego le enseña, le deja la lección. Y la academia primero le enseña y luego le pregunta la lección. Debiéramos cambiarle el cuento, cambiarle la pedagogía. Ya que estamos hablando de pedagogía,
dialéctica o del diálogo, dialógica crítica, una de las críticas que hago es esa. O sea, vivir sobre la práctica, sobre la praxis, construir, enseñar con el constructivismo. Aló. Bueno, tenemos problemas de señal. Sí, señor. Se le agradece si tenga algo más que agregar para darle a conocer a los egresados, algo que nos haya quedado en el tintero. Miren, muchachos, yo soy defensor de lo público, me eduqué en una escuela pública, en un colegio público, en una universidad pública. Todos mis estudios de posgrado a nivel de especialización, maestría, doctorado fueron con beca. Mis diplomados a nivel internacional fueron con beca. Las becas se pierden porque los muchachos no le apuestan. Apúntenle. Yo, este parroquiano de aquí, cuando yo me presenté a la beca de la Fulbright, todo el mundo creía que como había gente de la Nacional, gente de la de Antioquia, gente de la de WIS, etcétera, que uno de aquí, uno de la parroquia, ¿cómo? Pues este de la parroquia se la ganó. Cuando me presenté a la JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, que fue otra beca que me gané, yo estaba pasado de edad y todo el mundo decía que era imposible que me la fueran a dar y me la gané. Me la gané con base en qué? Con base en los documentos que presenté, con base en los exámenes que presenté. Luchen por eso. Usted quiere, haga como los japoneses, los asiáticos. Ellos se quieren comer una manzana, miran dónde está la manzana que van a bajar, así sea con la flecha, pero primero se la ubican aquí en la mente, ya mascando la manzana. Vea, mientras usted no piense en positivo, es complicado. Sí, señor. Bueno, profe, gracias. La verdad que sí, se le agradece su participación. Gracias también a las personas que se conectaron y estaremos nuevamente en el conversatorio. Vamos a traer otro egresado y las personas que quieran participar de esto, que ahí he pasado el correo para que se comuniquen y con mucho gusto le hacemos la entrevista para que nos cuenten a qué se dedica, qué están haciendo, cuál es su qué han logrado en esta vida como profesores de la Universidad Francisco de Paula Santander. Vamos a mirar a ver qué mensajes hay para conocerlos, publicarlos. Aquí creo que hay como... aquí nos está diciendo Erika que excelente conversatorio, mucha admiración hacia el ingeniero Álvaro Pedrosa. Por acá también hay otro mensaje de Laura Sánchez que dice, sí, la señal está bastante eficiente. Gracias al ingeniero Álvaro Pedrosa por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros los alumnos. Creo que hay otro. Que gracias por la invitación. Bueno, ahí hay otros mensajes que nos han hecho llegar y están dándole las gracias a usted, ingeniero, por los comentarios que ha hecho, la experiencia que ha compartido, que es de gran para los nuevos profesionales en la ingeniería. Profesor Álvaro, muchas gracias, la verdad, Miren. Por haber aceptado la invitación. ¿Cómo? No, le iba a comentar que hoy por hoy tenemos mucho joven de la Universidad Francisco de Paula Santander en las mejores universidades del país, no solamente formándose, sino formando. O sea, no como alumnos, sino como profesores y directivos. La experiencia, yo siempre soñé con ser profesor de la Universidad Nacional, luché por eso y lo fui. Luché por ser profesor de la Universidad Industrial de Santander, luché por eso y soy. Y así con otras universidades del país. O sea, me parece a mí que pónganse la meta y a trabajar por eso. Adelante. Siempre adelante, dicen por ahí.
Acá también ¿qué es? Neila Calderón nos dice muchas gracias por este espacio. Un abrazo gigante a nuestro maestro de vida, Álvaro Pedrosa. Gracias por la generosidad de compartir sus experiencias. Ahí te están felicitando, doctor. Por acá Bueno, muy tenemos amable, otro que Dios los mensaje bendiga. más, ¿no? Son muy generosos mis muchachos. Que Dios los bendiga. Bueno. Bueno, gracias, profe, muy amable. No, Y vuelvo y repito, aquellas personas que estén interesadas en participar de estos conversatorios, por favor nos lo hacen saber y con mucho gusto los estamos haciendo la invitación para que participen y nos cuenten esas vivencias que son muy importantes para todos los profesionales. No importa la profesión, lo importante es que sea egresado UFPS, que eso es lo que estamos tratando de ser un puente entre la universidad y los egresados para que de esa manera mantengamos ese contacto permanente. Hay muchas cosas por hacer con los egresados. En todo caso, gracias, profe. Hasta una nueva oportunidad. Estamos en contacto, no se me vaya a retirar todavía de la sala. Que tengan buena tarde todos. Hasta una nueva oportunidad.